Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, de vuelta con ustedes, empezando una bolilla nueva del taller de estructuras nivel 2 de la Facultad de Arquitectura de la UNLP. En la clase de hoy vamos a comenzar a ver losas de hormigón armado. Estuvimos viendo en la primera bolilla flexión de hormigón armado en forma genérica, sin tratando de no mencionar o no abarcar elementos de una estructura de hormigón, sino en forma genérica a cualquier sección de hormigón armado sometido a flexión. En esta, como les decía recién, en esta vamos a empezar a ver esos elementos que componen una estructura, en particular primero los sometidos a flexión simple y después a compresión. Vamos a arrancar todas las bolillas, estas próximas por lo menos, con esta foto que marcan los distintos elementos que componen una estructura de hormigón. Arrancamos de arriba para abajo o del sostén de las cargas hacia abajo por el primer elemento, que son las denominadas losas. Ahora vamos a definirlas concretamente, toda esta bolilla habla de este tema. Estas losas reciben las cargas superficiales que sobre ellas inciden, de las personas, muebles, paredes, pisos, etcétera, etcétera. Las reciben y la descargan por medio de sus reacciones sobre estos elementos lineales denominados vigas. Las vigas, a la vez, descansan sobre las columnas, y acá abajo de estas columnas hay un elemento que se llama fundación, de distinto tipo, según el suelo y la estructura, etcétera, etcétera. Y todos en su conjunto componen lo que llamamos estructura de hormigón armado. En estas dos clases que vamos a desarrollar, nos vamos a referir a las losas. Después seguiremos más adelante con vigas, después con columnas, después con fundaciones y así todos los elementos. Losas de hormigón armado. ¿Cómo se define? Una losa es un elemento plano, como lo dice acá, en los que dos de sus dimensiones predominan sobre la tercera, el espesor. O sea, el espesor es finito, 10 centímetros, 12 centímetros, frente a las otras dos dimensiones, 3 metros, 4 metros, lo que sea, según la forma de la losa. Pero esta definición, que es una definición geométrica, habla de formas, de espacios, no alcanza para definir una losa, porque losa se lo llama a esto que acabo de decir, más lo que sigue. Cargados los elementos perpendicularmente a su plano medio y que por lo tanto están sometidas a un momento flector. Es decir, las cargas van en forma perpendicular a la losa. Si la losa es horizontal, van de arriba hacia abajo en forma perpendicular, lo cual hace que trabajen a flexión. ¿Esto a qué viene tanta vuelta para explicar esto? Que hay otro elemento plano, que se denomina tabique en general, sobre todo porque tiene forma vertical, donde las cargas, si bien pueden ser perpendiculares al plano, en general son paralelas al plano, ¿no? O sea, trabajan a compresión y no a flexión. De ahí la diferencia entre losa y tabique y esta importancia de que para que sea losa tiene que estar sometido a flexión. Acá tenemos un poquito el esquema que les mencioné en la foto anterior. Las losas se apoyan sobre las vigas sobre las columnas y las columnas sobre las fundaciones. Eso compone lo que se llama una estructura de hormigón armado. Existen diferentes formas de clasificar a las distintas losas que se nos pueden presentar en una estructura. Vamos a ir recorriendo las distintas tipos de clasificaciones. Por su forma. Por su forma las losas pueden ser rectangulares, no vale la pena aclararlo, o tener otras formas, circulares, triangulares, trapezoidales, etcétera, etcétera, habitualmente menos usuales. En general las losas son rectangulares o cuadradas, por supuesto puede haber losas circulares o cualquier otra forma que se le ocurra, según el proyecto estructural, que responderá a un proyecto arquitectónico, por supuesto. Bueno, esta sería una clasificación que la llamamos A por su forma. También la podemos diferenciar, lo que llamamos B, por su tipo de apoyo. Y en estas opciones, en estas
Alternativas tenemos un apoyo lineal, que es el que se ve acá en esta foto. Esta es la losa, por supuesto, esto que está acá, esto plano, donde apoyan las cargas que están arriba, perpendiculares a este apoyo. Y esta losa apoya sobre elementos lineales, viga, viga, viga y viga. Atrás tenemos otra, viga, viga, viga y viga, y define una losa en este sentido. Esta losa está apoyando en forma lineal. ¿Qué otra forma se les ocurre? Hago un silencio, que en una clase presencial alguno me diría puntual o entre pisos sin vigas. Esta es otra situación posible donde, no sé si alcanzan a ver, supongo que sí, no aparecen las vigas, aparecen las columnas, o sea que la losa apoya puntualmente sobre las columnas, sin una interposición de viga. Esta es otra solución posible, con sus ventajas y sus desventajas, que vamos a ver en la segunda mitad del año, pero por ahora, en esta introducción, me permite que ustedes sepan diferenciar entre distintos tipos de losas. Un comentario al margen, pero importante, no sé si alcanzan a ver, acá encima de las columnas hay lo que se llama unos capiteles, que es un ensanche de la columna antes de llegar a la losa. Esto, la función que tiene es justamente alivianar, digamos de alguna manera, el efecto de punzonado de la columna sobre la losa. Justamente al no tener vigas, entre pisos sin viga, como así se lo llama, hace que uno de los efectos estructurales que puede provocar es que la columna intente pinchar a la losa, entonces se le interpone este capitel para ensanchar y achicar el efecto del punzonado. Pero eso lo vamos a ver mucho más en detalle, como les decía, en la segunda mitad del año. Bien, otro tipo de clasificación es por sus características constructivas. Una losa puede ser maciza, este dibujo no es muy feliz, pero el esquema vale. Este es un corte de la losa, donde tenemos la parte superior de la losa, la parte inferior y la armadura que está en su interior. Este espesor, la altura total de la losa, depende del tamaño de la losa. Losas más grandes van a pedir, como lo vamos a ver un poquito más adelante de esta clase, van a pedir mayor espesor, cosa que parece razonable, o intuitivamente razonable, como digo yo. Bien, si esas losas son muy grandes, este espesor se hace tan grande que el peso propio de la losa empieza a influenciar importantemente como carga. Entonces estamos realizando un elemento que es para soportar cargas ajenas y resulta que la principal carga es su propio peso, con lo cual se trata de alivianar. Y ese alivianamiento se consigue sacando hormigón en la parte inferior, en este caso, después vamos a ver algunas cuestiones más adelante que aclaran esto, pero alivianando y sacando hormigón. ¿Por qué puedo sacarse el hormigón? Porque, como hemos visto en la bolilla 1 de fricción de hormigón armado, el acero se ubica en general donde están las tracciones. Efectivamente, en una losa, en su tramo medio, las tracciones están en la parte inferior. Entonces, no necesito hormigón, solo necesito armadura, como la marcamos acá en la losa maciza. Esa armadura la podemos concentrar en esto que se llama nervio. Acá se pone un relleno o se deja hueco, según se prefiera por cuestiones constructivas o arquitectónicas. Toda la armadura que tendría que ir en este sector se junta en este nervio. Estos nervios van en sentidos octogonales, o depende del tipo de losa. Y a esta losa se le llama losa nervurada. ¿Por qué nervurada? Porque tiene los nervios. Estas son todo hormigón, esto es alivianada y se saca el hormigón. Veamos una foto que tal vez aclare la situación. Esta es una losa que se reemplazó parte del hormigón inferior por ladrillo hueco, mucho más liviano, mucho más barato. Y toda la armadura que debería ir acá abajo, de punta a punta, entre viga y viga, se juntó en estos nervios que tenemos acá, nervios, y la losa se llama losa nervurada o alivianada. Y esto ocurrió porque esta losa tenía una luz muy grande, el espesor era tan grande que el peso propio de la losa
era mayor que las propias cargas que tenía que soportar. Fíjense acá al costadito, hay una losa más chica, que en este caso no es nervurada, sino es maciza. Acá tenemos otro ejemplo de losas nervuradas, en este caso ya la nervurada es tan grande que se le llama emparrillado, digamos, es una parrilla de vigas que conforman en su conjunto una losa emparrillada. Acá se aliviana mucho la losa es muy grande, fíjense que no tiene apoyos intermedios, ni vigas, ni columnas, esta losa es muy, muy grande, esta es una solución que hubiese requerido una losa de todo el espesor que incluye los nervios, y bueno, se reemplazó parte de ese hormigón que no trabaja, alivianándola. Acá tenemos lo que se llama casetonado, que también es una forma de hacer emparrillados, es lo único que esta foto muestra un poco nuevamente el concepto. Tenemos toda la parte superior con hormigón de la losa, que es la parte comprimida, y después acá abajo unos moldes de PVC en este caso. El hormigón se va metiendo entre los cubos de PVC y forman los nervios o el emparrillado de viga. Acá tenemos los hierros. Una losa en general tiene los hierros uno al lado de otro. En este caso todos los hierros se juntan en la ubicación de los nervios. Otro tipo de clasificación muy importante, son todas importantes, pero esta es más habitual. Esto que yo voy a mencionar ahora ocurre siempre en cualquiera de las losas que vimos recién. Ese es desde el punto de vista de su funcionamiento estructural o cómo trabajan. Ahora no voy a dar muchos detalles, solamente las voy a nombrar, que serían las losas armadas en una dirección o unidireccionales, que son aquellas que transmiten su carga en una sola dirección, según la cual se coloca la armadura principal, y las losas armadas en dos direcciones, o más fácilmente llamadas losas cruzadas, que son aquellas que transmiten su carga según dos direcciones, perpendiculares entre sí, por lo que llevan armadura principal en ambas direcciones. Ahora, en esta introducción que estoy haciendo, no voy a abrir el tema, lo voy a dejar acá, este tema, ¿no? El de la clasificación desde el punto de vista del funcionamiento estructural, ya que en un ratito, cuando arranquemos con la explicación propiamente dicha, me voy a explayar mucho más. Por ahora los menciono solamente para que lo sepan. Después, otra clasificación es por la forma de ejecución. Una serían las losas premoldeadas. Las losas premoldeadas son aquellas donde el elemento se hace en una fábrica, en una planta central, en el piso, si se quiere, o en el molde, se le pone el hierro, etcétera, etcétera, y se traen a la obra y se colocan como si fuesen un Lego o una cosa prearmada, un mecano, y se colocan encima de la estructura. ¿Por qué se les llama losas premoldeadas? El pre significa preproyecto o anteproyecto antes, se moldean antes, no en el lugar de la obra, sino se traen en un camión y se las ponen. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo típico que más de uno de ustedes habrá visto, tal vez en su infancia, adolescencia, en alguna casa vecina o en alguna casa propia. Es un mecanismo relativamente usual en construcciones de una o dos plantas por su facilidad. Son las que se denominan losas de viguetas. Acá no se alcanza a ver, pero entre medio de estos ladrillos de telgopor, en este caso, ladrillos, no sé si son de telgopor, en realidad veo estos agujeros, no, estos son ladrillos de cemento, que tienen una forma particular, que permiten apoyarlos en unas viguetas que van acá en estas líneas que se ven acá. Esto después se llena de hormigón, se usa el ladrillo de encofrado, y termina conformándose una losa hecho con elementos premoldeados en parte y hormigonado in situ en otra. Esto también lo vamos a ver, no en este nivel, sino en el nivel 3 lo van a ver ustedes, las losas premoldeadas, o elementos premoldeados en general, porque así como hay losas, hay vigas y columnas, hay muchos elementos
que facilitan y agilizan la ejecución de las obras. Bueno, en este primer cuatrimestre y en esta etapa del nivel, lo que vamos a ver, de acuerdo a todas las clasificaciones que vimos recién, son losas rectangulares, macizas, o sea, no nervuradas, sino las macizas, con apoyos lineales, o sea, no los entrepisos sin vigas, y uni o bidireccionales, de acuerdo a la clasificación anterior. Esto es lo que vamos a ver en este primer cuatrimestre. Ahí si le quedó alguna duda, ahí se los llevo más adelante. Y después, en el segundo cuatrimestre, alguna parte, y en el nivel 3 otra, losas circulares, entrepisos sin vigas, losas nervuradas, emparrillados, premoldeados, etc. O sea que vamos a empezar, como siempre se acostumbra, por lo más sencillo, por lo más fácil, que es lo que les mencioné. Ahora vamos a expresarnos un poquito más en algo que hace un ratito les había dado las pautas generales, que era esa clasificación de losas en dirección de armado. Habíamos hablado de losas unidireccionales o armadas en una dirección, losas bidireccionales o cruzadas. Vamos a arrancar con el entendimiento de a qué llamamos una losa cruzada. Para eso vamos a ir a un esquema muy sencillo. Esta es una losa, visto desde la parte superior, representada por estas líneas que no son ni más ni menos que las vigas donde apoya esta losa, 4 vigas donde apoya esta losa. La viga representada por una línea. La losa, vamos a realizar unos cortes, vamos a ver qué pasa y cómo se comporta esta losa frente a las cargas que va a recibir. La losa también la represento ahora, represento la línea media de la losa, ni la parte superior, ni la parte inferior, ni el espesor. Solo la línea media como si fuese un papel, no una cosa tridimensional como realmente lo es. Bueno, como les decía, vamos a hacer un corte 1-1 y vamos a ver cómo se deforma ese corte por efecto de las cargas que van a actuar o están actuando sobre la losa. El punto central, va a descender una cantidad determinada que la llamamos F, de flecha, y que es una unidad de medida, es un centímetro. Ustedes van a ver 1, 2, lo que sean, pero ustedes van a ver centímetros, milímetros, lo que se les ocurra, pero van a ver un descenso si se paran desde acá para allá y ven este corte que estoy realizando acá. Si hacemos lo mismo con el corte 2-2, nada más que es en otro sentido, todos pasan por el centro, vamos a tener lo mismo, el mismo largo porque la losa es cuadrada, vamos a tener un descenso que también llamamos F y una deformación. Si hago un corte ahora por la diagonal mayor, que lo llamo 3-3, también, por supuesto, el largo de la línea va a ser mayor porque la diagonal siempre es más largo que las perpendiculares, digamos, y va a ser más largo y voy a tener un descenso que también lo llamo F. Y si hago ahora un corte cualquiera, con la única condición que pase por el centro, lo llamo 4-4, el largo va a ser un poquito más corto que la diagonal, más largo que estas perpendiculares, y va a tener un descenso F. Primera pregunta, para entender un poco lo que viene después. ¿Qué tienen en común todas estas Fs? F según corte 1-1, F según corte 2-2, F tal, tal. ¿Qué tienen en común? Yo habitualmente en las clases presenciales, cuando explico esto, hago un silencio, los miro a ustedes y les pregunto esto mismo. ¿Qué tienen en común? Un poco para despertarlos, otro poco para generar un debate. Y bueno, me miran, se miran, y alguno contesta bien, otros mal. Hago una encuesta, que opinen cuál es el mayor descenso. Bueno, conclusión, y para hacerla corta, la respuesta es que todas las flechas son iguales. Esto, insisto, imagínense, esto es un papel, este es el descenso, por más que ustedes lo miren de un lado, de otro, en diagonal, lo que sea, el número de esto, que es el descenso, que va desde la parte inicial del papel antes que se deforme después que se deforme, siempre es lo mismo. Por ejemplo, 1 centímetro, 1 milímetro, lo que sea, pero siempre lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense lo que está sucediendo. Yo tengo una deformación, una flexión en el sentido 1-1. Esto
¿Qué quiere decir? Que tengo una flexión, que la losa se curva, que va a haber fibras traccionadas en la parte inferior de esta curvatura, fibras traccionadas en la parte superior, fibras comprimidas en la parte superior. Lo mismo va a pasar en este sentido, en este sentido y en este sentido. En el sentido 3-3 también va a haber por ejemplo, unas fibras traccionadas abajo y unas fibras comprimidas arriba. Ustedes saben que el hormigón no resiste las tracciones y quien viene en su ayuda es la armadura. O sea que si yo en este caso voy a tener que poner una armadura en el sentido 1-1, ¿dónde? Abajo, para sostener las tracciones, o para soportar las tracciones. En el sentido 2 también voy a tener que poner una armadura en la parte inferior. En el sentido 3-3 también voy a tener que poner una armadura en la parte inferior. En el sentido 4-4, y yo dibujé 4 cortes. ¿Yo cuántos cortes podría dibujar en toda esta losa que pasen por el medio? Infinitos, uno al lado de otro, infinitos. O sea que tendría que poner infinitas armaduras en todos los sentidos, cosa que obviamente es irrealizable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos armadura en los sentidos principales de la losa. Armadura en este sentido, armadura en este sentido. Y esa armadura en cada uno de estos dos sentidos indirectamente va a aportar de alguna manera la armadura que se necesita para todos los sentidos posibles. De esta manera simplificamos obviamente la ejecución en obra y los cálculos para el dimensionado. Entonces, como nosotros estamos colocando armadura en un sentido, armadura en otro sentido, armadura que se cruza una con otra, de ahí viene el nombre de losas cruzadas. Esas losas cruzadas llevan armadura en forma de parrilla, como si fuese una parrilla de un asadito. Y ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente una foto de una obra real. Acá tenemos una futura losa, está lista para hormigonar. Acá tenemos el encofrado de madera, acá tenemos las armaduras, acá tenemos las armaduras de las vigas, acá tenemos las armaduras de las columnas que siguen para acá abajo, y acá tenemos la famosa armadura de la que venimos hablando recién, de las losas cruzadas. Armadura en un sentido, que la llamamos armadura en Y, esto de acuerdo a los ejes cartesianos X e Y. Si yo esto lo viese de arriba y estuviese dibujando mi plano sentadito acá, esto va para arriba, es Y, esto va para horizontal, es X. Entonces tenemos armaduras en sentido X, armaduras en sentido Y, que van a soportar la tracción que se produzca en esta losa cuando se curve de esta manera y en esta losa cuando se curve de esta manera hasta donde esté la otra viga. Entonces acá viene el concepto de losa cruzada. Por otro lado están los que llamamos losas unidireccionales, que obviamente no hace falta mucha explicación, son unidireccionales porque están armadas en una sola dirección. Ahora sí, falta explicar por qué. Para eso voy a dibujar, como lo hice hoy, pero en lugar de ser una losa cuadrada, una losa muy rectangular o muy alargada. O sea, tengo 4 vigas como hoy, pero resulta que tengo un lado que mide 10 metros, por ejemplo, y otro lado que mide 2 metros. Si yo miro a la losa, como hoy hago un corte en este sentido, y la miro desde acá, si yo toco una flechita, voy a ver el triangulito que me representa la viga, el apoyo de la viga que no me deja caer la losa en este punto, el apoyo en este punto representado por este triangulito que no me deja caer la losa en este punto, y cuando las cargas actúen, esto se va a deformar de esta manera. Como estoy viendo, estoy trabajando en la dirección vertical en este dibujo, a esto lo llamo FI, la I y F por la flecha. En cambio, si yo le hago un corte ahora en este sentido, apoyando en esta viguita y en esta viguita que tiene 2 metros, voy a tener los dos triangulitos, voy a tener esta deformación, y a esto, como yo lo estoy mirando en el sentido de los X, lo voy a llamar el descenso visto desde el lado largo Fx. Este es el descenso visto desde el lado corto en el sentido Y. Y nuevamente, si pregunto,
¿Qué tienen en común Fx y Fi? Los que entendieron, cuando lo pregunté en la diapositiva anterior, me van a decir son iguales, como efectivamente son iguales, porque el descenso es un descenso. Esto desciende 2 centímetros, yo lo mire de este lado, o desciende 2 centímetros, yo lo mire de este lado, por más que esto sea más largo y esto sea más corto. El descenso absoluto, absoluto quiere decir no relativo, absoluto, es de 2 centímetros, por ejemplo, y mirándolo de acá, mirándolo de acá. 2 o 1 o lo que se le ocurra, pero siempre es el mismo. 1 igual a 1 o 2 igual a 2, pero siempre es el mismo. ¿Y qué es lo que es distinto? La curvatura es distinto. Como esto tiene que curvarse 2 centímetros en 2 metros, esta curvatura es muy importante. En cambio, como esto también tiene que deformarse 2 centímetros, pero tiene 10 metros para hacerlo, esto va a ser mucho más tranquilo, menos pronunciado, menos curvado. Entonces, y acá viene la importancia de la armadura. Recuerden que la armadura se coloca para tomar las tracciones que produce la curvatura. Acá la curvatura es muy grande, la tracción es muy grande, hace falta mucha armadura. En este caso, como la curvatura es muy chica y la tracción es muy chica, también haría falta armadura, pero armadura mínima que no se dimensiona o no se calcula. Entonces, resulta ser que esta losa, en lugar de armarse en este sentido, no se lo arma porque casi no tiene curvatura, se la arma en este sentido corto, al revés de la lógica que a veces parece que uno tiene la tendencia en los elementos estructurales, cuanto más largos son, más armadura llevan, cosa que es cierta para las vigas, pero en este caso de las losas no, lleva más armadura en el sentido corto. Fíjense, acá bueno, tengo 1 centímetro en lugar de 2 como les estaba dando el ejemplo recién. La curvatura en X es 1 dividido 1000. 1 centímetro dividido 1000 centímetros, 0,001. La curvatura en Y es 1 centímetro dividido 200 centímetros, 0,005. Esta es una medida matemática de medir las curvaturas. La flecha dividido el largo. Cuanto mayor es este número, mayor curvatura tiene el elemento. La curvatura es directamente proporcional o indirectamente proporcional, mejor dicho, al radio que le dio origen. Esta curvatura, el punto tal vez esté por acá, el punto del compás, donde yo voy a poner la aguja del compás para hacer esta curvatura, va a estar acá. Este va a tener un radio determinado. En cambio el radio va a estar por acá, arriba de la computadora, tiene muchísimo mayor radio, lo cual significa mucho menor curvatura. La curvatura en Y es mucho mayor que en X, suponiendo que en X casi no existe, esta losa solo necesita armadura para tomar curvaturas o flexiones en sentido corto. Entonces, es una losa unidireccional que se arma en un solo sentido. Concepto importante para todo lo que acabo de decir y mucho más. El momento flector, el M, el MX o el MI en este caso, o cantidad de armadura de una losa, está directamente ligada con la curvatura de la misma. Y si no lo entendieron, ahí se lo llevo para adelante. Bien, en la vida real, en las estructuras reales, no hay ni losas cuadradas, exactamente cuadradas, o las puede haber, y habrá también las que llamamos alevosamente rectangulares, que son las unidireccionales, el ejemplo anterior. Pero también habrá casos intermedios, que no sean ni tan cuadradas, pero tampoco tan alevosamente unidireccionales. Entonces, se dice que aquellas losas que tengan una relación del lado mayor sobre el lado menor que 1,5, se las considerará y se las dimensionará como losas cruzadas. Son las losas casi rectangulares, entre comillas. En cambio, si la relación entre el lado mayor y el lado menor es mayor que 1,5, la losa será unidireccional, porque es alevosamente o muy rectangular. Por ejemplo, si yo tengo una losa de 4 por 2, el lado mayor es 4, el lado menor es 2, 4 dividido 2 es 2, esta losa se tratará como una losa
rectangular o unidireccional. A pesar de lo dicho anteriormente respecto a que hay losas bidireccionales y unidireccionales y que esa diferencia la hace el hecho de ser cuadrada o muy rectangular y esa relación de luces mayor y menor que mencionamos recién, hay situaciones particulares que a pesar de que se cumplan esas condiciones de luces mayores o menores, la losa no necesariamente es armada en una o en dos direcciones. Por ejemplo, y acá tenemos escrito y resumidamente lo que le acabo de decir recién, que si el límite de la relación lado mayor o lado menor no siempre es condición exclusiva para establecer la forma de armado de una losa. También incide en el sentido de la deformación las condiciones de apoyo de la misma o de la losa. Por ejemplo, acá tenemos una losa eminentemente cuadrada, pero que a diferencia de la que venimos hablando hasta recién, tienen dos lados opuestos apoyados en dos vigas opuestas, por supuesto, y que representan un apoyo simple para la losa esta que estamos mencionando. Los otros dos lados son libres, es decir, no hay viga, acá no hay viga, acá no hay viga. Entonces, este punto o esta línea se deforma de esta manera, igual que esta manera en el centro, e igual que esta manera en este lado libre. Este punto desciende parejamente desde acá hasta acá, con lo cual no hay deformación al descender todo como si fuese una línea. Al no haber deformación, no hay fibras comprimidas, fibras traccionadas, y en este sentido esto no precisa, o esta losa no precisa armadura como hubiese sido si este lado hubiese estado apoyado en una viga y este también. Ahí sí, los cuatro lados apoyados, hay una deformación en este sentido, otra en este sentido, pero acá no se da. Entonces, esta losa, a pesar de ser cuadrada, solamente se la arma en un sentido, que es el sentido entre los apoyos de las vigas. Otro caso especial, que no es tan especial, porque son las escaleras. Las escaleras casi siempre existen, sobre todo en construcciones de más de una planta, y representan también otro caso especial. Acá tenemos no un esquema, sino una foto que seguramente le va a gustar más. Esto es una estructura lista para hormigonar, donde vemos el encofrado de madera, el molde, donde se va a volcar el hormigón, después se lo saca y después, a los pocos días se lo saca, cuando el hormigón adquiere cierta resistencia y la estructura queda conformada como se las ve. Bueno, acá tenemos un encofrado un poco más particular, que es el encofrado de una escalera. Acá tenemos las tablas que van a formar el escalón, propiamente dicho. El hormigón se va a vertir de acá, de arriba para abajo. Va a ir ocupando toda la parte esta horizontal inferior. La parte inferior en general de la escalera no copia la parte superior, sino que es una parte es derecha. Uno cuando la ve de abajo habitualmente no ve la forma de los escalones, sino que ve una línea inclinada, pero derecha. Y en la parte superior copia, por supuesto, los escalones. Esta escalera apoya en una viga que está por acá atrás y sigue más allá de este último escalón por un descanso y apoya en una viga que seguramente está por acá. O sea que no tiene viga a los costados. Puede tenerla. Si la tuviese esa viga, las condiciones no tendrían nada que ver con lo que yo estoy hablando ahora, pero en general no la tiene. Entonces, esta losa, apoya acá en una viga, acá abajo en otra y nada a los costados. Estos apoyos son libres, entonces la escalera en este sentido se deforma así y esta línea desciende todo parejito sin curvarse así, no se curva así, es todo derechito. Entonces, esta escalera lleva sola armadura en la dirección más larga, no en la dirección corta como habitualmente se ven las losas que son armadas en los cuatro bordes, porque si están armadas en los cuatro bordes, esta sería la de máxima deformabilidad. En este caso, como no hay borde acá, no hay borde acá, esto desciende como si fuese una línea y las escaleras llevan armadura solamente en el sentido largo. Y finalmente, otro caso especial son los voladizos o balcones. Acá tenemos un balcón. Acá esto es una viga o refuerzo en este caso, pero una viga al fin. Y todo esto que está acá vuela
respecto a esta losa que tenemos de este lado. Entonces, fíjense en el esquema, qué es lo que está pasando. Esta viga representa este empotramiento. Acá esto es como un empotramiento, ya que al haber continuidad entre el balcón y la losa vecina, la deformación de este balcón, acá hay unas vigas, pero no son vigas estructurales, son vigas de cierre solamente. Así que esto es, en este caso, es todo libre, 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 libre. Esto, cuando se deforme, se va a deformar así. Va a querer caer así. Entonces, las fibras traccionadas van a estar arriba, las fibras comprimidas van a estar abajo, la armadura se coloca arriba, no sé si alcanzan a ver en la foto que la armadura está por encima de la viga esta de borde, digamos, o de empotramiento, y en este sentido la deformación es igual y derecha para todos los puntos. No hay una curvatura así, no hay una curvatura así. Esto se forma así, así y así. Los descensos son todos parejitos. Entonces, en este sentido no lleva armadura. Toda la lleva en un solo sentido, a pesar de que no estamos poniendo en juego si es rectangular, si es cuadrada, puede ser cuadrada, lo que sea, pero siempre un balcón, salvo que tenga unos bordes de vigas estructurales, siempre va a tener esta forma y se va a deformar de esta forma y la armadura va siempre en la parte superior. Bueno, para no cansarlos y no cansarme yo y dado que a continuación vamos a empezar con una parte nueva, si se quiere, siempre de losas, pero un tema en sí mismo, del dimensionado de las losas, darle la cantidad de hormigón y la cantidad de armadura que necesitan, todo esto que estuvimos viendo en fotos y dibujos, pero sin explayarnos de cómo se obtienen las cantidades de esos materiales, del hormigón y el acero. Paramos acá y seguimos en la próxima clase. Gracias.